solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Bueno, pues un saludo a todos nuestros espectadores, una vez más en directo con vosotros, compartiendo la palabra de Dios en este espacio de Figuras Bíblicas, donde, bueno, como estamos habituados, lo que hacemos es traer o resaltar una figura que encontramos en la palabra de Dios. Hoy continuamos con la armadura del cristiano, con la armadura de Dios, ¿verdad? Con la cual tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar revestidos todos los días de nuestra vida. Entonces, hemos visto ya varios aspectos de esta armadura y hoy vamos a centrarnos un poco en el escudo. Nos dice Efesios capítulo 6, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bien, hasta ahora hemos visto cómo tenemos que estar vestidos, ¿verdad?, cada día de nuestras vidas en cuanto a lo que es nuestra mente, lo que es nuestro corazón, la disposición de nuestras vidas, dónde estamos firmes. Hacíamos referencia el otro día con respecto al calzado, a las sandalias. Y hoy la palabra de Dios nos habla acerca del escudo de la fe, y seguramente muchos hemos escuchado reuniones, estudios bíblicos con respecto a lo que es el escudo de la fe y cómo tenemos que estar protegidos, cómo tenemos que colocarnos, y muchos hemos escuchado este estudio práctico o de esta forma táctica, cómo poder manejarlo, cómo poder trabajar en él. Bien, aunque es una realidad, tenemos que ver que Pablo nos está hablando de la fe en un contexto de vestimenta, es decir, en la cual tú y yo estamos vestidos como hijos de Dios, y también está escribiendo a cristianos, es decir, está escribiendo a hijos de Dios, a personas que tenían fe para salvación. Es decir, la fe aquí no era un problema si había fe o no había fe, es decir, estaba, pero ahora como escudo tiene que ser utilizada para ciertos aspectos de nuestras vidas, y aquí en este caso Pablo hace énfasis, ¿verdad?, a que la utilicemos para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pues sí, la verdad es que, bueno, como todas las partes de la armadura nos están llamando mucho la atención, nosotros también, fuera de aquí de este directo, tenemos nuestros ratitos también de conversación, y esta en especial no es que hayamos hablado mucho, pero seguro que nos ha llamado mucho la atención.
¿Por qué? Porque estamos viendo como una sobreprotección. Lo voy a llamar de esa manera para poder también abrir un poco este pequeño estudio, estos pequeños datos que no son muy necesarios. Una sobreprotección porque, como hemos visto y bien decía José, el casco está protegiendo la cabeza con respecto a la salvación. Estamos viendo también el pectoral, también cómo estaban protegidos todos esos órganos. Estamos viendo también el cinto y ahora nos vemos con este escudo. Con este escudo es como que hay una sobreprotección, pero es curioso porque la palabra de Dios lo está hablando y está diciendo que es el escudo de la fe. Y decir también, o hacer una pequeña diferencia, que el escudo literalmente se está hablando de un escudo que tenía 1,20 m aproximadamente por 75 de ancho, haciendo la diferencia del escudo este pequeño, redondo, que portaba el soldado con la espada. Tenemos que hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque vamos a entender, ¿no?, como este escudo de la fe va a estar haciendo un trabajo o una sobreprotección contra todos aquellos ataques, y en este caso aquí, como está describiendo, los ataques dice que son como esas flechas o esos dardos que vienen totalmente a destruir nuestra vida. Me ha llamado la atención para principiar que dice que tomad el escudo de la fe, y ahí se está usando este verbo porque es tomarle, es nuestra iniciativa, ¿vale? En este sentido, es decir, levantar del suelo, en el sentido literal del escudo, lo que el soldado tenía que hacer. Entonces, cuando estamos hablando de esta iniciativa, ya por supuesto, y nosotros pensando en la fe, es algo que tenemos que portar, que tenemos que tomar. Cuando hablamos de la fe en este contexto, estamos diciendo siempre que va a apagar todos aquellos ataques que vienen a destruir. Y resaltando yo la iniciativa simplemente en lo personal, recordaba el ejemplo de una mujer que todos conocemos. Ella se pudo haber rendido porque llevaba con una enfermedad tantos años, aquella mujer que tenía flujo de sangre, como sabemos, y realmente se pudo haber rendido y decir, bueno, pues ya no hay solución, ni económicamente, ni médicamente, ni el mismo pueblo de Dios, ni en el templo, ni los sacerdotes me pueden ayudar. Pero no se rindió. Parece ser que tomó la iniciativa. En este sentido quiero yo hablar de este verbo, de tomar la iniciativa de la fe que nos ha sido depositada y que tenemos. Y tomó esa iniciativa, tocó el borde del manto y todos sabemos que quedó totalmente sanada. Si no hubiera sido así, sin esta fe y sin esta iniciativa de la fe, su vida totalmente habría quedado asoleta y perdida en una enfermedad. Y ahí estoy hablando de lo personal. Por ejemplo, eso también lo tendríamos que llevar un poco, también tomar la iniciativa de las personas que nos rodean, de la familia de la fe, como estamos diciendo. Y recordaba también así por encima, muy rápido, aquel centurión que estaba rogando y diciendo al Señor que solo una palabra le bastaría para que su siervo sanara. Aquí tenemos otra vez este verbo, tomad. Tomó esa iniciativa, no se rindió a que su siervo simplemente muriera y quedara como el final de su vida, como algo normal, sino que buscó de alguna manera al único, en este caso a Cristo Jesús, y tomó esa iniciativa y tan solo creyó que una palabra suya le bastaría. Y aquí estamos viendo tomar la iniciativa en el contexto de la familia de la fe, pero hacia el prójimo también tenemos que tomar nuestra iniciativa. Y me acordaba también del buen samaritano. El buen samaritano vio a aquella persona en el camino después de que había sido robada y también tomó esa iniciativa, y dice que él le vendó, le atendió, le llevó al mesón, como todos conocemos esta historia, y ahí vemos un gran resultado. ¿En el qué sentido? En que su fe la puso en marcha e hizo como un escudo. Entonces, yo creo que este verbo es importante para poder seguir desarrollando. La verdad que precisamente es tomar, ¿verdad? Es algo lo cual tenemos que aferrar o hacer nuestro. Muchas veces también tiene que ver con esta palabra. Y es curioso, tú ves en Hebreos capítulo 11, este famoso capítulo o capítulo tan conocido con respecto a los héroes de la fe, y estos hombres o mujeres lo que hicieron precisamente fue esto, es decir,
tomaron la fe, es decir, se apoderaron de la palabra de Dios por medio de la fe, y nos dice que conquistaron reino. Nos habla de una mujer que fuera de toda esperanza, dice, sacó fuerzas de debilidad para dar a luz. Es decir, nos habla de que habitaron como extranjeros. Todo esto, ¿por qué? Porque se aferraron o tomaron esta fe para sí mismo. Entonces, algo que vemos en cuanto a esta fe es que ya no es la fe que hablábamos al principio de para salvación, sino que ahora, como salvos, tenemos una fe práctica, una fe activa, una fe que nos lleva a la acción. Y como soldados ocurre exactamente lo mismo, es decir, el coger este escudo es esta sobreprotección que te puede llevar a actuar, sabiendo de que ante cualquier cosa que pueda venir, ahí tienes un escudo donde poder quedar resguardado. Y no quedas resguardado con miedo, sino todo lo contrario, con la seguridad de que ese escudo es poderoso para apagar cualquier dardo encendido del enemigo. Y muchas veces, ¿verdad?, en la forma que lo podemos ver, pensamos que los dardos del enemigo simplemente son tentaciones, y no es así, ¿verdad? Muchas veces los dardos del enemigo vienen para traer fracasos a nuestras vidas, vienen en forma de dudas, en forma de desesperanza, en forma de desánimo. Y cuando todo esto viene a la vida de los cristianos, porque es el propósito de Dios, es que tú y yo estemos firmes. El propósito del enemigo, como bien hemos visto, es que por medio de esas saetas pues podamos bajar la guardia y podamos ser destruidos. Por eso incluso nos habla de que son flechas con fuego, y el fuego lo que hace es destruir. Entonces ahí está la fe. Entonces, cuando pueda venir el desánimo o la duda en nuestras vidas, aquí Pablo lo que le está diciendo a los cristianos es: mire, tenéis algo que es poderoso, y es el escudo de la fe, donde podáis quedar resguardados. Y en cuanto a Jesús, ¿verdad?, vemos que la actitud de fe es la actitud que más le gustaba. Podríamos decir, ¿verdad?, que Jesús en varias ocasiones se maravilló de la fe de este centurión, se maravilló de la fe de aquellos que llevaron al paralítico, y en cierta ocasión dijo Jesús: ni tan siquiera en medio de la nación de Israel he encontrado tanta fe como la de aquella mujer, ¿verdad? Entonces, Jesús, ¿qué está buscando o qué quiere o demanda de nuestras vidas? Bueno, pues es muy sencillo, y es fe. Y tú y yo, ¿sabes qué necesitamos para tener victoria diariamente? Bueno, pues precisamente es lo mismo. Simplemente citar un versículo, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice que esta es la victoria que ha vencido el mundo, es nuestra fe. Entonces, como sobreprotección, aquí encontramos la fe para nuestras vidas, pero déjame decirte algo, no te olvides de este verbo, es tomar. Es algo que a ti y a mí nos toca. Muchas veces como que el Señor lo ha hecho todo, y hablamos de esta parte confiados. El Señor ya lo ha hecho todo. Sí, el Señor lo ha hecho todo, pero precisamente a mí me toca apoderarme de aquello que ya ha hecho, que ya ha preparado el Señor para yo poder estar firme. Y simplemente una cosa más, también dice sobre todo. Y cuando dice sobre todo, parece que le está dando más importancia a ello, pero simplemente nos está diciendo de que es imprescindible para nuestras vidas el tomar el escudo de la fe. Pues sí, tomando el escudo de la fe podríamos decir también que vencemos al mundo, como bien estaba usando el texto ahora José. Me gustaría usar un texto también en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 6, del 6 al 9. Está diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9: al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, cuando leemos este texto, cuando leemos estos versículos, algo que nos vamos a dar cuenta fácilmente es que ahí tenemos como una exposición de los propósitos y de las intenciones del enemigo. No tenemos ninguna duda. Dice: porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este matiz creo que es importante, José acababa de decirlo, en el sentido de que estas flechas que se hacían con estopas y que tenían un tipo de combustible, que prendían fuego, el único propósito que tenían de esas flechas, hablando en el sentido literal de una batalla, eran totalmente destruir. Entonces,
ahí podemos ver también cómo aquí se nos está presentando estos propósitos y estas intenciones, ¿no?, de nuestro adversario, el diablo, que lo que quiere es destruir. Pero vemos claramente como aquí también tenemos como claves que son importantes entenderlas. Son tipos de ejercicios que tienen que ver con la fe que vence al mundo, tienen que ver con este escudo, ¿no? Entonces una de las claves tiene que ver, cuando hemos leído este versículo, es con humillarnos bajo. Entonces ya estamos haciendo un ejercicio. Este ejercicio tiene que ver con acudir a Él. Y como cristianos todos sabemos que nosotros acudimos a Él en esta fe y en este entender. Nos humillamos bajo su poderosa mano. Otra de las cosas que hemos leído también en estos versículos dice que echando toda vuestra ansiedad sobre. Cuando estamos hablando de echar toda nuestra ansiedad sobre, es porque Él tiene el con qué. Él está esperando que nosotros podamos llevar nuestro corazón, nuestra vida en estas batallas, en estos momentos extremos, a este estrés que muchas veces también ocasiona estar en la batalla, en primera fila de batalla, combatiendo el combate de la fe, poder llevar todo, descargar en Él. Hay cosas que nos vemos muy impotentes, muy vulnerables, muy débiles, como hombres que somos, pero sabemos que si portamos este escudo de la fe vencemos al mundo. Pero son ejercicios en medio de esta descripción. Y eso tiene que ser en lo personal cuando acudimos a Él. Pero también nos está diciendo algo también práctico que tenemos que ejercitar, como bien decía José. Uno de ellos, ejercicios espirituales, en medio de esta batalla, dice: sé sobrio. Aquí cuando se está hablando de ser sobrio, está hablando de dominio propio, de tener también en diferentes momentos, en diferentes situaciones de nuestra vida, el decir que no, el huir, el tomar otra decisión, el no quedarnos ahí paralizados y tomar aquello que es impuro o pensar aquello que es impuro. Eso tiene que ver con ser sobrio. Y por supuesto dice: y velad. Sabemos que la oración forma parte. Entonces, cuando estamos hablando del escudo de la fe, estamos hablando de todos estos ejercicios prácticos y personales donde acudimos a Él, y así podemos ver claramente y entender que esta fe, nuestra fe, representando este escudo, vence al mundo. Es una realidad, es decir, el coger el escudo es una práctica diaria en nuestras vidas, y como bien está diciendo Antonio, bueno, pues también tiene que ver con ser sobrios, con estar velando, ¿verdad?, con echar nuestra ansiedad sobre el Señor, guardar nuestras vidas. Entonces, la fe es un activo constante en nuestras vidas, y muchas veces hablamos de fe y podemos, digamos, dentro de la fe hay muchas aplicaciones o hay muchas prácticas que nosotros tenemos. Pero en cuanto al escudo, ¿verdad?, yo pensaba, ¿por qué Pablo está diciendo que la fe es nuestro escudo? Bueno, en definitiva lo hemos visto y encontramos esta enseñanza a lo largo de la palabra de Dios. Nos dice que el Señor es escudo, ¿verdad?, alrededor nuestro, que Él es nuestra gloria y Él es el que levanta nuestra cabeza, decía el salmista, y muchas veces lo cantamos. Pero entonces tenemos que ver al Señor como este escudo, es decir, Él es el que actúa para apagar los dardos del enemigo. Es decir, la fe nos coloca seguros en las manos de Cristo, en las manos de Dios. Entonces, la fe, muchas veces digo, bueno, ¿cómo voy a explicar esto? Mira, la fe no lo puedo ver, pero precisamente es la confianza que me da. Y entonces no pensemos muchas veces que decir, bueno, el escudo de la fe es andar con confianza de cualquier manera. No, es todo lo contrario. La fe lo que hace es ver mi debilidad, es ver mi fragilidad y hacerme ver que necesito tomar diariamente el escudo de la fe. Porque yo no soy suficiente por mí mismo, aunque aquí Pablo nos ha estado hablando de que tenemos una justicia en nuestras vidas, de que tenemos salvación, de que somos rodeados por la salvación del Señor, ¿verdad?, y por su verdad. Pero ahora nos dice que es imprescindible para nuestras vidas diarias la fe. Y un dicho muy cotidiano entre nosotros es necesario mover la fe, ¿verdad? Seguro que lo hemos escuchado, y precisamente la palabra de Dios, Santiago, nos lleva muchas veces también a estas obras de fe, es decir, estar involucrados en cuanto a esta vida de fe. Es decir, es un movimiento diario. Y esto nos va a estar guardando de las acechanzas del enemigo, cuando yo estoy ocupándome dentro de la obra de fe o dentro de la obra del Señor. Y en cierta manera también está actuando como escudo a mi vida. Es decir, no hay cristiano que pueda andar de cualquier manera y decir, yo tengo el escudo de la fe. Al revés, la fe comprime nuestras vidas de alguna manera al caminar del Señor. Es decir,
el caminar del cristiano siempre decimos, no, es un caminar de fe. El escudo de la fe lo que hace es esto, es andar, y de hecho como iglesia andamos como un escuadrón, y como bien nos decía Antonio, cuando vemos el escudo del que nos está hablando, no es este escudo redondo, pequeño, sino es un escudo donde yo entro refugiado, y mi hermano al lado, y el otro al lado, y el otro al lado, hacemos una barrera, o nos podemos poner en la brecha para cubrir, ¿verdad?, cualquier tentación que pueda, o cualquier flecha que pueda venir del enemigo a nuestra iglesia. En este caso podemos decir a nuestra congregación, aquellos que somos fuertes en la fe por la gracia de Dios, aquellos que el Señor nos ha permitido andar un tiempo, tenemos que estar con este escudo pendientes todo el tiempo, trabajando uno al lado del otro. Me gusta mucho cuando veo que Pablo nos dice, somos soldados de Jesucristo, no somos uno solo por ahí andando perdidos, sino como equipo, como grupo, como escuadrón de fe, hacemos una barrera para que el enemigo no pueda venir a dañar o a destruir aquello tan precioso que el Señor está haciendo en nuestra iglesia. Porque precisamente en 1 de Pedro capítulo 5, donde estamos, el contexto, o cómo empieza, es apacentar la grey del Señor. Y aquí está hablando de los jóvenes, está hablando de los ancianos, pero está hablando de aquellos que han creído. Entonces, dentro de este apacentar, ahí estamos de una manera firmes, y para eso es necesario que yo esté presentado cada mañana probado delante del Señor y confiando en que mi hermano de un lado y del otro van a hacer exactamente lo mismo. Entonces siempre nos va a llevar a estar unánimes en cuanto a ¿qué? En cuanto a la fe. Es decir, vamos a tener un mismo ánimo y un mismo pensamiento con respecto a la fe. Y ahí es donde tú y yo vamos a estar seguros. Y me gusta mucho ver esto de una forma colectiva, no solamente individual, porque también la palabra de Dios siempre nos lleva a ¿qué? A saber que somos el cuerpo, o que somos la iglesia, somos la familia de Dios, estamos unidos por la fe. Otra vez, es que la fe es la que nos une, la fe es la que nos protege, la fe es la que nos guarda, la fe es la que nos lleva a Cristo Jesús. Entonces, esto tiene que estar en nuestras vidas, y como bien nos ha salido Antonio, podemos tomarlo para nosotros, estos consejos que encontramos en 1 de Pedro capítulo 5 del 6 en adelante, para poder resistir firmes en la fe. Sí, tenemos a David en algunos de sus salmos que él, pienso, como todos sabemos y conocemos su vida por las Escrituras, él nos podía hablar un poco acerca de esto, de cómo el Señor guardaba su vida, y la guardó en muchos momentos, en la batalla, en muchos momentos complicados. Uno de los salmos, Salmo 25 y el versículo 15, primeramente él está hablando de confianza, porque dice así, el versículo, la primera parte: mis ojos están siempre hacia Jehová. Lo que está expresando creo que lo podemos entender, y no simplemente entender, también que sea la expresión, que sea nuestra vida, que ahí vaya también nuestra vida, ¿no? En que nuestros ojos estén siempre hacia Jehová. Aquí se está hablando de fe, se está hablando de confianza. No hay otra razón para pensar otra cosa, donde todo nuestro corazón, toda nuestra mirada, todo nuestro oído están puestos, y deseamos que el Señor siga haciendo su obra, nos siga hablando, nos siga estimulando. Bueno, todo esto tiene que ver con confianza. Pero la segunda parte, él está como dando una conclusión también, o está dando una experiencia de su confianza, de su fe. Está diciendo, porque Él sacará, y este verbo está hablando en futuro. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Señor va a guardar sus pies de la red o de la trampa, según la versión que usara. Entonces ahí se está hablando también de el Señor es nuestro escudo, como algo que creo que estamos quedando claro. Él es nuestro escudo. Por supuesto, Él es también nuestro galardón, Él es nuestra recompensa. Podríamos seguir añadiendo también muchas cosas, pero centrándonos en que Él es nuestro escudo en el sentido de protección. Por eso aquí entendemos que esta fe poderosa vence al mundo. Esta es la razón más importante. Podríamos leer también dos versículos en Génesis capítulo 15, versículos 1 y 2, tenían que ver con Abraham. Abraham estaba también viviendo un momento de mucha dificultad. Y esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. El Señor se está presentando a él como su protección. ¿En qué sentido? Vale, también le está diciendo: y tu galardón será sobremanera grande.
Versículo 2, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Bueno, aquí estamos viendo cómo Abraham en estos momentos también de mucha duda, de mucho combate, de mucha dificultad, de mucha presión, viendo que no había un heredero de sus propias entrañas, de sus propias carnes, simplemente de su mente estaba pensando en el mejor, seguro siervo que él tenía. Pero nos damos cuenta que el Señor una vez más se está presentando a él, está diciendo: yo soy tu escudo. Te voy a guardar de ti mismo, en este sentido literal también. Te voy a guardar de cómo tú estás pensando, de cómo tú en alguna manera no puedes ver, como yo ya te he dicho que vas a tener el hijo de la promesa. Y Dios una vez más nos manifiesta aquí, como estamos diciendo y como decía David: Él sacará mis pies de la red o de la trampa. Entonces, simplemente entender también esto que es importante, que el Señor es nuestro escudo. Qué bueno, ¿verdad? La verdad que ahí encontramos a este hombre de fe, Abraham, ¿verdad? Y ante la duda, lo único que pudo hacer fue coger el escudo de la fe, ¿verdad? Fue aferrarse a las promesas del Señor. Me gusta un salmo, Salmo 28, versículo 6, dice así David, dice: bendito sea el Señor que oyó la voz de mis ruegos. Dice: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Pero me gusta como dice: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Es decir, ahí actuó la fe de David, en esta confianza al Señor. Y claro, entonces ahora no es que nos estemos contradiciendo. Cuando hablamos del escudo de la fe y del que el Señor es nuestro escudo, no estamos atribuyendo los méritos a la fe, sino al Señor. Entonces, ¿a nosotros qué nos cabe? Depositar nuestra fe en aquel que es nuestro escudo. Entonces, cuando una de esas flechas encendidas puedan venir a nuestras vidas y no encontremos respuestas, bueno, pues nos tenemos que aferrar al escudo de la fe. Ese escudo de la fe es el único que va a echar por tierra cualquier flecha encendida del maligno a nuestras vidas. Entonces, en Él está depositada nuestra confianza, en Cristo Jesús. Si hoy podemos estar firmes, damos gracias a Dios que es por ello, es porque hemos depositado nuestra fe en Jesús y día a día vamos renovándonos en Él, y Él se encarga de echar por tierra cualquier acechanza, cualquier flecha encendida que el enemigo pueda enviar a sus hijos. Déjame decirte una cosa más: si hoy estás sufriendo en cuanto a estas dudas, incertidumbres o tribulaciones que puedan venir, es un buen síntoma también. ¿Por qué? Porque significa que estás peleando de parte del Señor. Y en cuanto a este síntoma, déjame decirte algo: tú y yo solos no podemos vencer. Necesitamos aquel que es nuestro escudo. Necesitamos al Señor, y como bien hemos empezado el programa de hoy diciendo, me es necesario diariamente tomar este escudo. Es algo que a mí me toca, el Señor no lo ha dado, pero yo me tengo que apropiar de ello. Entonces, simplemente, por mi parte, concluir con el Salmo 3, versículo 3, dice: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, hoy podemos decir: el Señor es un escudo que nos rodea. El Señor, no importa por dónde pueda venir las dificultades, las flechas del enemigo en esta mañana, el Señor es un escudo que está rodeando a sus hijos, es un escudo que está rodeando a su pueblo. Los que hemos creído en Él, los que Dios ha puesto fe para salvación en nuestras vidas, somos estos hijos de Dios que necesitamos diariamente aprender a vivir por fe. Y aprender a vivir por fe es aprender a manejar el escudo. No pensemos que es coger un escudo y ahí me quedo yo, sino que, lo habrás visto en algún documental, alguna película, cómo se ponen todos en el escudo y van avanzando, ¿verdad? Haciendo una barrera y una muralla. Así van los hijos de Dios, avanzando hacia adelante, protegidos con las armas que el Señor nos ha dado y confiando plenamente en Él. Siempre dependiendo de la ayuda del Señor y la ayuda de nuestros hermanos, andando en la fe. Simplemente este era mi ánimo para concluir. Yo comentar un versículo más, un salmo también de David, estamos con él usando también su experiencia. Claro. Y dice en el Salmo capítulo 20, Salmo 28 y el versículo 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Pues ahí tenemos también una vez más como
este salmo nos hace ver realmente que este es el escudo y esta es la fortaleza que David tenía, la confianza de todo su corazón en el Señor como su ayudador. Bueno, pues entonces hasta aquí yo creo que podemos concluir el programa de hoy. El deseo de verdad es que Dios os bendiga y que examinando nuestras vidas hoy podamos ver que estamos sosteniendo este escudo de la fe. Si hoy estamos en pie es por la fe en Cristo Jesús, que Él nos ayude y Él nos capacite diariamente a poder vernos y andar aprobados delante del Señor. Pues nada más que decir un fuerte abrazo y os esperamos en el próximo programa. Así es. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia